de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días, estamos nuevamente en una emisión más de su programa Temas, Lemas y Dilemas, que se transmite por su canal Patrio, un canal abierto a la sociedad, que da espacio a múltiples voces, ideas y ciudadanos. Pues hoy, 30 de abril, Día del Niño, pues felicidades a los que se sientan niños. ¿Y por qué tenemos que conmemorar estas fechas? Pues es el comercio, finalmente. Es el mundo capitalista que ha venido a sustituir, a implantar, a modificar y a destruir patrones culturales, patrones de carácter social o órdenes sociales, culturales, para adaptarlos todos a un solo elemento: el consumo. El consumo, el consumo y el consumo. Y si para ello tienen que destruir naciones, constituciones, asesinar, predar, poner países en bloqueo como a Cuba, en fin, o simple y sencillamente doblar a países como México a través de sus castas gobernantes, bueno, pues eso, todo es el capitalismo. Y aquellos que celebran el Día del Niño hoy, pues felicidades, para que sepan que celebran, ¿no? Bien, camaradas, pues un saludo, ¿cómo se encuentran? Muy bien, buenos días a todos. Pues igual, Oscar, buenos días. Yo quisiera, antes de iniciar el programa, Oscar, pues que a 2 semanas de asueto que nos tomamos, esto le tenemos que decir a nuestro auditorio, por la cuestión de las vacaciones de Semana Santa, pues queda de manifiesto, Oscar y David, que pues la vida mundial y la vida nacional pues sigue en su cauce, ¿no? Sí, ya nos encontramos que la última semana que hicimos programa hablábamos sobre el asunto de la iglesia, y ya nos encontramos que estas 2 semanas ya hicieron santos a Juan Pablo II y a Juan XXIII, ¿no? A pesar de las denuncias de pederastia y de la complicidad de Juan Pablo en proteger a estos sacerdotes, ¿no? Ya el domingo se celebró la santificación de estos 2 papas, y bueno, ahí quedó ya en el comentario que hicimos en ese programa. Por otro lado, también está... Solo un paréntesis ahí, sí, Oscar. Dicen que, esto puede sonar a broma, pero eso es una verdad. A las beatas y a los beatos, pues los beatifican. A las ratas, pues las ratifican, y ahí está Juan Pablo II, una rata que no se le puede llamar de otra manera, alguien que auspicia, propicia, oculta y fomenta los crímenes del tamaño de los que cometió Maciel y otros cientos de párrocos más, afectando, predando a miles como lo escuchamos todos, de niños. Vean, nada más, no es cuestión menor, pero bueno. Bueno, la semana pasada nos convulsionamos también con la onda esta de las telecomunicaciones, ¿no? Con la ley secundaria que se desencadenó en el llamado que hizo el senador Corral para una cadena humana, ¿no? A pesar de que este primate senador del PAN, Javier Lozano, quiso imponer... ¿Qué culpa tienen los changos? Sí. ¿No? Quiso imponer la ley secundaria de las telecomunicaciones muy al servicio de Televisa. Bueno, pues ya sabemos que fue frenado, ¿no? Esta situación. Bueno, y parece se va a periodo extraordinario, ¿no? Sí, pero no somos ingenuos, ¿no? Lo van a llevar hasta junio, cuando estemos en pleno proceso del Mundial de Fútbol, y claro, pues seguramente ahí nosotros distraídos, la población mexicana que somos pamboleros, van a tener distraídos, igual pasan la... De entrada, por la movilización, me parece que ya dieron marcha atrás a la parte del internet, más ¿no? nociva que manejaba ahí censura en el internet, pero no ha cambiado la orientación de beneficiar al duopolio, ¿no? O sea, claro,
entendiéndose esto, el duopolio, que es tanto a la Televisa, empresa Televisa como TV Azteca, pues que es como el PRI y el PAN, en realidad, si nos damos cuenta, decía Chomsky, un mismo partido, dos facciones, en el caso PRI-PAN, que después ya lo retoma. Eso lo decía Chomsky en el 2000. Ujú. Fíjense, cuando se hablaba aquí en México del cambio democrático con el PAN, él decía, no se engañen, es el mismo partido, dos facciones. Y lo mismo Claro, sucede, lo hemos ahí dicho. tenemos, está documentado, ahí Sí. traigo el documento, y lo mismo sucede ahora con las televisoras, son dos mismas de intereses, solamente dos facciones que buscan cada quien pues monopolizar, ¿no? Incluso el mercado. yo comentaría que aquí, digamos que hay la restitución o la formación nuevamente de los poderes tradicionales en México. Y aquí hay una Santísima Trinidad, ¿no? Es Dios Padre Televisa, Dios Madre TV Azteca y el Espíritu Santo, que es el gobierno. Digo, los partidos, Porque- un Dios verdadero y una bola de paleros. Sí. También ¿Y por qué decimos que es la Santísima Trinidad en esta iniciativa de ley? Pues porque precisamente le otorgan beneficios a estas dos entidades monopólicas que conforman el duopolio en las telecomunicaciones y le pretenden, que casi es un hecho, regresar el control de los contenidos Así es, de el gobierno. las transmisiones al gobierno. Es decir, estos 30 años no han servido de maldita la cosa para que los ciudadanos tengan verdaderamente voz, para que la ciudadanía sea mínimamente respetada en el terreno de la información, ya no de ser escuchada, porque ya quedó muy claro que, por ejemplo, las iniciativas que se presentaron para la reforma política en donde debía contener qué bien esa también. el referéndum y la consulta, pues eso, francamente, como decía Jorge Luis, el PAN tiene a su changa loca. La changa loca es el senador Lozano. Javier Lozano Alarcón. El PRI también tiene su changa loca. Y esa changa loca es Penchina, ¿no? Es el senador Penchina. Y el PRD también tiene su changa loca. Sí. Pero ahí yo diría rivalizan porque es una manada de changas locas que son las chuchas o los chuchos, como les quieran llamar. Pero finalmente por ahí andan las cosas, ¿no? Y en la reforma política, Oscar, el propio Congreso, pues el Senado, se dio como fecha límite el día de hoy para ya llevar efecto la reforma política. Están a unas horas, ayer igual no se pusieron de acuerdo y sigue en discusión, ¿no? Claro, pero Los fíjense, intereses de los partidos por tener involucrado, porque también eso hay que señalar. esta es la Nos reforma fuimos de- política, ¿no? nos fuimos de vacaciones y todavía estaba el IFE, ¿no? El Instituto Federal Electoral, o ya El CINE. desapareció y ahora es el INE, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, y la reforma política tenía que estar ya aprobada en términos de la fecha que ellos establecieron, que fue el 30 de abril, ¿no? Seguramente ya mañana amaneceremos con una nueva... Oh, no, ya no tienen recato. Al reforma rato política. nos echaremos un bizcochito con chocolate en la noche ya con la nueva... ¿Y qué me Con la dice nueva de la ley. más importante, de la ley secundaria de la energética? Que pues, ya lo enviaron. pero apenas ayer, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. ¿y cuándo termina el periodo de sesiones? Es la pregunta El que de nos hoy. tendríamos que hacer. Hoy termina. ¿Con qué Bueno, fin? ¿No miren, piensan que somos ingenuos? nada más hay que recordar cómo es que se aprobaron precisamente esta última reforma energética con los cambios constitucionales, en donde David, y aquí lo hemos comentado muchísimo, ha destacado aquellas declaraciones de Emilio Gamboa Patrón, en donde declararon la independencia del Congreso en la parte sí. correspondiente a los senadores, en donde dijeron que se habían independizado del escrutinio o simple y sencillamente de la relación Cámara de Senadores con el pueblo cuando legislaron la reforma energética. Incluso cínicamente este pederastra, que pues hay serios indicativos de que sus preferencias sexuales están orientadas al mismo sexo que él tiene, que quién sabe cuál es ese, pero bueno, es lo mismo. En donde Emilio decía, miren, no le demos vueltas, la iniciativa la presentó el Ejecutivo, muchos legisladores ni siquiera la leyeron, Así se fueron a es, dormir, así y al es. día siguiente hicimos la gran modificación que va a salvar La al iniciativa que país. pasó en la reforma constitucional. Esa iniciativa que
aprobaron ellos, enviada por el Ejecutivo, y que más tarde, como lo dice Jorge Luis, se convierte ya en las modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales, que involucran también el 25, y que dan pues como consecuencia esa, la madre de todas las reformas, que es la reforma energética, esa que por cierto ha traído, digamos, tres cuestiones en evidencia. La primera, que el actuar de Emilio y de el otro gángster mafioso, Don Beltrone, ¿no? Don Beltrone, y toda su camarilla, todos los cárteles que operan en el Congreso, no pudieron, digamos, trastocar la opinión en el público. Más del 60% de los mexicanos están en contra claro, de que se hubiese modificado la Constitución para permitir la venta, el regalo y la participación, como le quieran llamar, de las empresas petroleras extranjeras en materia de petróleo y electricidad. Así es. Aunque se ha destacado mucho el petróleo, no deja de ser también un activo sumamente importante, la electricidad. Incluso es más agresiva, en materia eléctrica. Y fíjense nada más hasta dónde se han ido ligando las cosas, que el día de ayer, antier, me parece, el cineasta Cuarón le envía o hace pública una carta con 10 preguntas a Enrique Peña Nieto. Y precisamente las 10 preguntas de Cuarón abren una discusión que él, afortunadamente por sus propios méritos en los Estados Unidos, tiene la posibilidad a nivel mundial de poder ser escuchado y evidentemente tanto reflexionar como cuestionar. Y entonces él le responde a Enrique Peña Nieto sobre una entrevista que le hizo el hijo de Enrique Krause, León Krause, es decir, estos periodistas de derecha a modo, estos tapetes informativos, como son Enrique Krause, León Krause, el otro el de Primero Desnoticias, y otros articulistas como Ricardo Alemán, que ya descargan toda su perorata y vociferamentación en contra de quienes se oponen, o simple y sencillamente, como Cuarón, lanza 10 preguntas, en donde las más importantes dice, ¿cuándo bajarán los precios de la gasolina y la electricidad? Es decir, él pide que le den fechas. Buena pregunta. Igual que nosotros lo hemos exigido. Dice, ¿cómo se protegerá el medio ambiente de la expropiación masiva? Nos referimos al fracking, que lo hemos tratado. Que ha venido ya. En Estados Unidos tiene serios Oye, aquí en problemas, México ya hay noticias de los problemas que ha generado, ¿no? Y luego dice, ¿cómo se contendrán las políticas predadoras de las petroleras si algunas tienen el poder de muchos gobiernos juntos? Y bueno, después daremos lectura a las 10, pero lo más importante queda reflejado en estas, por lo siguiente, porque resulta ser que Enrique Peña Nieto, muy dado a abrir la boca sin conectar el cerebro, o la única neurona que le pudiera bailar por allá arriba, da respuesta a lengua suelta a León Krause sobre las afirmaciones que hizo el señor Cuarón cuando estaba siendo sujeto a todo ese impulso mediático al recibir los premios correspondientes por su trabajo en la película Gravity, en donde pues recibió el Globo de Oro, en fin, muchos premios. Galardones, ¿no? Y en uno de ellos precisamente le preguntan qué opina en su país, y él da su opinión al respecto de que le parece que la reforma energética es un error porque está entregando a la soberanía del país y la riqueza del país. Y bueno, pues ni tarde ni perezoso le arman estos periodistas de ultratumba derecha, de los cavernícolas de la derecha, le arman una entrevista muy a modo a Enrique Peña Nieto, en donde deslenguado dice, pues hay algunos que hablan sin saber. Están mal informados. Hablan sin saber porque están mal informados y porque hay grupos que se oponen a la reforma que han venido tergiversando y diciendo una serie de mentiras, como es el caso. Y lo dice abiertamente el caso del señor Cuarón, ¿no? Entonces, después de ello, Cuarón pues lo emplaza ahora con estas 10 preguntas, y que ya leeremos, y le plantea clara y abiertamente, de manera implícita, algo que el pueblo de México está pidiendo, pero ahora debe exigir. Es decir, no se quiso escuchar al pueblo de México
previo a la modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales en materia energética. Se escamotea una consulta popular para ver si se está de acuerdo o no en esas modificaciones, y si no, para que se echaran para atrás. Todo esto lo está desoyendo el gobierno y sus partidos corifeos, como el PRD, que firmaron el Pacto Los por paleros. México, y asimismo todas las demás excrescencias, como es el PANAL, como es todas esas cosas que pululan dentro de, digamos, los pequeños grupos mafiosos organizados dentro de ese clan de cárteles que operan y tienen un modus vivendi en el Congreso de la Unión de México. Entonces, resulta ser que cómo se van ligando, ¿no? Claro. La reforma o la ley de telecomunicaciones secundaria es vital, porque la quieren seguir manteniendo, manteniendo el status quo en México, para que no haya información, para que todo sea desinformación. Control del Estado desde gobernación. Primero, el control mediático a través de de las entes que verdaderamente gobiernan este país, que son las televisoras, y luego pues tienen a su gendarme, que es el que les hace el trabajo duro, el que mete la mano dura, el que puede meter a la cárcel, el que puede asesinar de muchas maneras, que es el Estado. Por eso es que la ley de telecomunicaciones, las leyes secundarias son y están atoradas precisamente porque se ligan. Si hubiese democracia y transparencia en la información, estaríamos ya discutiendo y echando abajo la reforma energética. Y si eso sucediera, pues evidentemente con una nueva ley nueva ley electoral o un procesos electorales saneados, evidentemente las cosas cambiarían. Es decir, vean nada más esto que le han vendido al pueblo de México, que también tiene su antecedente en el Pacto por México. Todos estos puntos que cada partido celebró y trata de llevar agua a su molino, no son más que una enorme cucharada de atole para cada uno de los mexicanos. Aun cuando tocan temas reales, son un engaño. Claro. Mira, a mí me parece, Oscar, que es el regreso al pasado, precisamente en esta pretensión de la ley secundaria en telecomunicación, es regresar el control en telecomunicaciones al Estado. Y también a callar las voces, porque también no ha sido ajeno en estas 2 semanas que estamos hablando, que no tuvimos programa, Oscar, de lo que nos hemos enterado ya de las amenazas que han tenido ya algunos periodistas independientes, como es el caso de Denise Dresser, en función de las amenazas del equipo, y está claro que es de Manuel Fabio Beltrones. Ventilar cuestiones personales. Ya, ¿hasta dónde estamos llegando? Por eso digo, estamos en un retroceso histórico, ¿no? El pasado, no estamos regresando a como tuvo el la ley del garrote. ¿A poco este es el nuevo PRI? No, pues sí lo es. Ese es Sí. el PRI, el que ha sido siempre. El que ha sido siempre, eso así hay que decirlo. El nuevo PRI es la reedición de todas sus mañas, pero ahora cibernéticas y más cínicas. Ese es en el caso de Dresser. En el caso de Aristegui está pasando exactamente lo mismo, Oscar, con una guerra sucia, que como ella misma lo ha señalado, ¿de dónde salen las cañerías? ¿De qué cañería ¿De salieron? qué cañería sale todo esto? Y el caso evidente de la trata de personas, sobre todo de Lenocinio. prostitución, del dirigente del Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez. Uy, ¿Será por eso que están persiguiendo a Aristegui? Digo, pues que hemos avanzado, nos estamos retrocediendo el proceso histórico, y hemos dicho en otros programas, Oscar, si no somos capaces de lograr la democracia en este país, verdaderamente estamos años luz en que cambien las cosas. Yo termino, Oscar, diciendo solamente que bueno, mañana es el Día del Trabajo, parece que es un tema que también debiéramos de hablar, Sí, y bueno, pues yo hasta ahí la dejo haciendo esta valoración de estas 2 semanas, ¿no? Y a propósito precisamente de conmemoraciones o rememoraciones de fechas luctuosas, pues el 1 de mayo es una de ellas. Ya está en el listado de conmemoraciones tristes, en donde no hay nada que plantear nuevo ante las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Constitución, en fin, ese predominio del cual hablábamos. Y también, bueno, pues en la parte histórica trataremos de concluir el tema de Emiliano Zapata por la vigencia no tan solo de su pensamiento, sino de las luchas y los rezagos que hay en materia de alimentación ligada a esta precisamente a la producción y a la tenencia de la tierra en el campo,
y cómo ha venido precisamente también el sistema capitalista llamado neoliberal, pues siendo el detonante de esta destrucción, pero sobre todo hay una parte histórica que no hemos sabido aquilatar, y es precisamente cómo es el tejido del mundo del zapatismo. Bien, pues entonces daremos inicio con los temas que en materia de salario, de el mundo del trabajo, pues llamémosle así. El compañero David nos va a hacer favor de poner en la mesa y pues lanzar nuestros comentarios sobre lo que ahí se dice o los contenidos de esa información. Quisiera, Oscar y Jorge, si me permiten ligar dos temas. Ya lo tocaron, porque miren, más allá de la conmemoración, me refiero al tema del día de hoy, que es el día del niño, con el día del trabajo, porque son dos temas neurálgicos. Uno, bueno, díganme ustedes, ¿qué familia no tiene un niño en este momento? Es un motivo de reflexión muy importante. ¿Qué está pasando con el mundo de la niñez en este país? Y dos, pues díganme en qué familia no hay un trabajador, ¿no? O sea, son dos temas que ineludiblemente nos debe llevar a analizar cuál es el contexto, cuál es la situación de ambas figuras, de ambas categorías. No voy a meter en muchos detalles, solamente decir que de acuerdo al organismo de la CEPAL, el Consejo Económico para América Latina, nada más para que nos demos cuenta de en qué contexto se da esa conmemoración del Día del Niño. La mitad, prácticamente, de niños y adolescentes en este país viven en hogares pobres. La mitad, reconocido por un organismo internacional. Es decir, 47, casi 50 de cada 100 niños y adolescentes en este país viven en condiciones de pobreza. ¿Cuáles? Bueno, pues no tienen ingreso o acceso a servicios básicos como vivienda, como agua potable y como educación y salud. Y de esos, casi 47 de cada 100, 28 viven en condiciones, de acuerdo a las datos del CEPAL, de indigencia. Es decir, que viven en las calles, viven prácticamente a la buena de Dios, sin que ninguna institución de carácter gubernamental, que tanto se precia en la boca hoy todo el mundo en declarar a favor de los niños de este país, pueda mover un dedo para establecer esta condición. Es algo muy curioso, Jorge, porque el Día Internacional del Niño, el Día Mundial del Niño, la ONU lo estableció desde hace muchos años, el día 20 de noviembre. En realidad, ese es el día que a nivel mundial se establece como el Día Mundial de la Niñez. Ahí la ONU, bueno, también estableció una regla en términos de que pues, cada país, de acuerdo a sus necesidades, pudiera establecer las fechas que más les convengan. En el caso mexicano, pues evidentemente esta conmemoración pues no podía juntarse con otra que tenemos ese mismo día, ¿no? Que es el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que es el día 20. Por ese motivo se dice que desde mayo de 1916 se estableció y está en actas, en una notaría pública en Ciudad Victoria, Veracruz, que a partir de ahí, por alguna razón, siendo Carranza autonombrado el jefe presidente de este país, se estableció como fecha entonces el día 30 de abril como Día del Niño. Hay una declaración de derechos del niño que está establecida en la ONU y que tiene que ver con ese asunto que es indignante, que de verdad es patético, y que en Estados Unidos existe una movilización muy importante. Hay una organización que ahorita no recuerdo sus siglas, que incluso se movilizaron, Oscar, el día sábado en contra de la canonización particularmente del Papa Juan Pablo II, porque dicen que hay miles de cartas que llegaron a manos de Juan Pablo II, donde había denuncias de diversas partes del mundo por ese agravio. En Estados Unidos mínimamente se documentaron 14,000 casos que incluso fueron tratados en las cortes de los Estados Unidos, llegando a acuerdos multimillonarios. Sí, más de 500 para millones de dólares. Tratar de resarcir por la vía económica
y de alguna manera el daño perpetrado. Ese es el comentario, o sea, Claro. esa movilización que en Estados Unidos es real, allá sí sale en los medios de comunicación, aquí no sale absolutamente nada. Aquí es el Papa amigo ratero, que tantas cosas encubridor, y digo rata, ¿por qué? Porque simple y sencillamente los escándalos financieros en los que está envuelto el Vaticano no son nuevos, son fundamentalmente auspiciados y propiciados por conductas como las que llevó adelante Juan Pablo II, y además fue un destructor de una vía que se estaba abriendo a partir de la década de los 60 con la teología de la liberación, con la iglesia para los pobres, para los pueblos indígenas. Todo eso vino a terminarlo Juan Pablo II en una reunión que hubo en Puebla, y a partir de ahí pues acreditar y a denostar e incluso a relevar de sus obligaciones a padres, curas, párrocos, como les quieran llamar, obispos como Samuel Ruiz, que fueron relevados. Y miren, dicen que Dios castiga sin palo y sin cuarta, digo, con todo respeto para los que son católicos, y mandaron de obispo coadjutor a Vera, a Chiapas, y resulta que Vera pues se contaminó de ese espíritu real de la iglesia. Pero Samuel Ruiz, dirás, Vera es el de Saltillo. Sí, ahí lo mandaron. Ok. A él, a este, ¿cómo se llama? No recuerdo bien el nombre de Vera, ya me parezco Raúl a Peña, Vera. Raúl Vera, Sí. ya me parezco a Peña Nieto, no me recuerdo. Raúl Vera fue enviado como arzobispo coadjutor para tratar de relevar a don Samuel Ruiz, quitarle esas ideas y bajarle el perfil a la iglesia en su participación. Y miren lo que se convirtió don Raúl Vera. Un sacerdote, un arzobispo o el cargo que tenga dentro de esa estructura eclesiástica, que ha reconocido que estar de nuevo con los que nada tienen, con los desprotegidos, con los que ahora luchan por ir a buscar el sueño americano, y en ese viaje a través de nuestro país en una cosa que se llama la bestia, han sufrido y seguirán sufriendo lamentablemente, mientras este país le sigue haciendo el trabajo sucio, las más duras atrocidades. Así es. Y en el caso mexicano, a diferencia de los Estados Unidos, pues es el país de no pasa nada, ¿no? Lo único que los medios alcanzaron a destacar es una violación más a la norma constitucional, porque resulta que en la canonización de Juan Pablo II estaba ni más ni menos que la esposa del titular del Poder Ejecutivo. Claro, hay que recordar, señores, y esto lo digo de manera muy respetuosa pero muy firme, que las convicciones ideológicas o religiosas son normas, Oscar, de la Constitución, pero en el caso de funcionarios públicos es por norma también la laicidad en sus cargos. Entonces, sus creencias, sus inclinaciones las tienen que hacer de manera, digamos, personal no y no pública. utilizar erario público Claro. para ir a hacer viajes y además ir a hacer digamos, hablar a nombre de nuestro país, como si en México nos hubieran consultado si estábamos de acuerdo o no con la canonización de un papa que está documentado, que fue entre De un otras personaje, cosas, ¿no? de un Porque personaje, nosotros no tendremos por qué reconocer Está bien. jerarquía, ¿no? de un personaje que violentó los derechos de los niños que tanto se destacan, y que hoy, hay que decirlo con esos términos, nos están llamando a corte. En este país no hay ni más ni menos que 32,5 millones de infantes, de una población de casi 115 millones, según el INEGI, y de los cuales 1.770.000 no sabe ni leer ni escribir. En ese contexto estamos conmemorando el Día del Niño. Eso es una violación a un derecho que incluso México ha ratificado en convenios internacionales. Hagamos algo, señores, porque esa situación de la niñez es neurálgica para nuestro país. Un comentario rápidamente antes de ir a corte, Oscar, si me permites. Es en el caso, el tema que está tocando David. En el caso de los papas, efectivamente quien fue violentado, como es el caso de Maciel, que está muy documentado aquí en nuestro país. Es un criminal. Exactamente, cómo toda esa gente que fue agraviada por él puede aceptar que a Juan Pablo II se le haga santo. Vamos a quedarnos con esa Vamos a pregunta corte. porque hay varias respuestas. Vayamos Claro. a ese corte musical con una pieza musical enraizada en nuestro folclore. Vamos a escuchar unos sones jarochos de pues la década de los 40, en donde el cine nacional incluso era eso, cine nacional. Fíjate que yo pensé, dije, el Oscar seguro va a llevar
Pajarito concurrió, préstame tu medicina, préstame tu medicina. Pajarito concurrió, Pajarito concurrió, préstame tu medicina, préstame tu medicina. Pajarito concurrió, para sacarme una espina que traigo en el corazón, que traigo en el corazón, que el suspiro me lastima. para sacarme una espina que traigo en el corazón, que traigo en el corazón, y al suspiro me lastima. Y dime cómo te llamas para quererte, porque yo no puedo amarte, güerita linda sin conocerte. Eres mi prenda querida, eres la perdición de los hombres, la causa son las mujeres. Que navega en tu cabello, y dame esa flor. Y dame esa flor, que navega en tu cabello, que navega en tu cabello. Y dame esa flor. No me mires con horror, con esos ojos tan bellos, una mirada de amor. Quiero que me des con ellos. No me mires con horror, con esos ojos tan bellos, una mirada de amor. Quiero que me des con ellos. Y dime cómo te llamas para quererte, porque yo no puedo amarte bien de mi vida sin conocerte. Eres mi prenda querida, eres la perdición de los hombres, la causa son las mujeres. Cosa Bien, pues terrible. escucharon ustedes esa música que alegra a todo mundo en Sí, hombre. este país, que son los sones jarochos, y uno de sus máximos representantes. Ya estamos madurando la idea de hacer un programa musical, y uno de los grandes expositores de la música jarocha y de la huasteca veracruzana es precisamente el conjunto de Lino Chávez. Lino Chávez fue un músico que se desarrolló desde los años 20 y 30 con una potencia enorme en su lírica, sobre todo en los llamados duelos de décimas que se dan en Tlacotalpan, Veracruz, en todo el estado prácticamente, pero bueno, Tlacotalpan hace incluso un festival, y luego de donde son los jarochos bien mal hablados, o más bien dicho, de los alvaradeños, son los dignos emisarios de un folclore y de un lenguaje que durante muchos años fue satanizado, pero qué riqueza de cultura hay que tener, y lo digo con todo respeto, para enarbolar una mentada de madre con ese sabor que tienen los jarochos, de ahora sí que decirlo y dejar en paz a todo mundo. Lamentablemente nuestros políticos ya ni siquiera con eso se tranquilizan, ¿no? Bueno, ese fue el corte musical. Pero regresando a los dos datos los dos puntos que estaba dejando ahí Jorge Luis, en donde pregunta concretamente algunas cosas que nos llevan a la reflexión. Claro. Con esto, ¿no? O sea, en este país, la realidad, y yo creo que por ello también Gabriel García Márquez se quedó en México, ¿no? Y Kafka sería un costumbrista, como ya se ha dicho. ¿Cómo es posible que cuando se trata de casos de pederastía como los que dio Maciel y como los que auspició toda la Iglesia Católica, la derecha mexicana, y bueno, ya sabemos qué son los partidos políticos, pero la sociedad, esa que hemos retratado aquí, como los que van domingo a domingo a la misa, agarraditos de la mano toda la familia, la señora santísima, la señorita santísima, la señorita, pero lo que es jueves, viernes
Y el sábado la señora y la señorita le dieron rienda suelta a sus más bajas e íntimas pasiones. El señor anduvo de canijo toda la semana en su negocio, habiendo a quien roba, siendo parte de los atracos más grandes. En fin, esa es la burguesía en México. Y llevan a sus hijos a un acto de fe que ni siquiera son capaces de ser consecuentes. Porque hay innumerables códices o códigos de conducta de la Iglesia Católica que reprobarían no tan solo con un mal pensamiento, sino con la propia excomunión de los actos cometidos por este pederasta cura y los curas que estuvieron junto con él, porque él no fue únicamente el que cometió estos actos, ¿no? Por lo menos rompe con la ley de Dios. Es decir, No tiene su rompe, propio reglamento. destruye toda cualquier unidad y cualquier, o sea, ni los animales son capaces. Yo jamás he visto a un león montando un cachorro de león. Nunca he visto a un perro, a un cánido montando a un cachorro. Esto es peor que de animales, pero la sociedad da la vuelta a la cara. Y fíjense nada más, digo, a veces las cosas se entremezclan, pero hay que decirlas. Escuchábamos al valeroso y un senador pulcro, como es Corral, que se ha puesto al frente de muchas cosas, quejarse de algo, y fíjense, hasta hoy se queja. Esa es la parte de la crítica, o del análisis que se debe hacer. Corral se quejó amargamente de que no le permitieron el paso para llegar a Los Pinos, solo hacer una cadena humana. Y entonces dijo que de qué tamaño era Peña Nieto y todo. Y cuando reprimieron a los electricistas y no les impidieron el paso para llegar a Los Pinos, ¿cuándo abrió la boca el senador? ¿Sí? Esas son las contradicciones que tiene la gente de derecha y los pequeños burgueses y la burguesía en México. Cuando son ellos los afectados, entonces sí, de la inmoralidad pueden hablar abiertamente, pero cuando no lo son, de la inmoralidad hacen lujo de virtud. Así está la sociedad de contradictorio. Y pongo esos dos elementos tan contradictorios porque, digo, nadie puede negar que Corral es una figura clave y central en la defensa de los intereses del pueblo de México, al menos así, en el terreno de las telecomunicaciones. Pero vean nada más como una muestra de botón de cómo hay contradicciones en la sociedad, y particularmente en este terreno de la iglesia. Y de ahí, como dice Jorge Luis, bueno, quienes fueron agraviados, pero no tan solo eso, si nosotros ya nos enteramos, si por ejemplo, gentes como Carmen Aristegui, como el propio Ciro Gómez Leiva cuando empezó, y otros más, dieron plena prueba de esto que ocurría en México, no se ha movido la sociedad para rechazar, ya no tanto a Maciel, sino la canonización de este señor apodado Juan Pablo II, o con el alias, porque él trabajaba en su trabajo con un alias que era Juan Pablo II, y su verdadero nombre era Karol Wojtyla, ¿no? Fíjense, no, ese es otro ejemplo. Los artistas son denostados porque dicen, pues es un nombre artístico, y lo dicen en tono de sorna. Pues a los zampones pues le dicen que es el alias, ¿no? Dicen, pues, ¿cuál es su nombre? Y el alias y las conductas predadoras y criminales de toda esta gente del clero, pues por eso es que nosotros decimos en terrenos de este país que se dice que no, que es laico, pues simple y sencillamente el tipo que llevó en vida el nombre de Karol Wojtyla y que actuó en los crímenes que cometió la iglesia bajo su mando con el seudónimo o con el alias de Juan Pablo II, pues ahora está en los altares para que beatos y beatas y para que todo mundo de estos que hemos reseñado el domingo vaya y le rece a ver a qué nuevo cura protege para que siga violando niños ese cura, porque ese es en todo caso lo que van a ir a hacer los católicos, váyanle a rezar para que sigan predando niños, ¿no? Sí, es terrible esa situación. Bien, entonces, en ese tema de los niños, de manera articulada, pues daremos algunos datos que tienen que ver con algo que decía Óscar, que es muy significativo, porque la conmemoración del 1 de mayo también viene a ser una de las cuestiones que cuando menos en el mundo del trabajo, en el mundo laboral en México, nos debe llamar a una profunda reflexión. ¿Qué ha pasado con el mundo del trabajo en los últimos años? Pues es los datos, las cifras
lo documentado da una muestra de que particularmente los trabajadores y un sector de ellos, la clase obrera, está como gran ausente, yo pondría esa primera consideración, en las decisiones políticas económicas de este país. Está el caso de las reformas llamadas estructurales, que no son más que reformas privatizadoras, en donde los trabajadores no solamente no fueron consultados, sino su participación, su movilización, más bien estuvimos muy desmovilizados, y eso permitió que se impusieran reformas a la Ley Federal del Trabajo, que en realidad es una nueva ley, y reformas a sectores neurálgicos como son el sector de telecomunicaciones y pues el sector energético. Entonces, la clase obrera mexicana, yo creo que como en ninguna época de este siglo XX y XXI, esos 2 siglos, tiene ese tamaño de desmovilización. Y fíjense lo que son las cosas. Hay un boletín, está bajado de internet, que refleja cómo nos ven la llamada clase política, es decir, el gabinete, una parte que es el gabinete gubernamental, en este caso el secretario del Trabajo y Previsión Social, que quiero decir, Jorge, que buscando en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 40, las funciones y obligaciones del secretario del Trabajo están muy bien delimitadas, igual que de todos los secretarios de Estado. Y en el caso del secretario del Trabajo y Previsión Social, le mandata esta ley, que tanto habla, se llenan la boca de que son respetuosos del Estado de Derecho, que tiene que ser vigilante de que se cumplan, Oscar, las disposiciones laborales que establecen tanto el artículo 123 como las leyes que de ella emanan, es decir, la Ley Federal del Trabajo, que ya no es Ley Federal del Trabajo, lo hemos dicho, es ley empresarial, y la Ley de los Trabajadores del Servicio del Estado, que es la llamada ley burocrática. ¿Y cómo están las cosas? Fíjense lo que se atrevió a decir el señor, en vez de cumplir con su función, en un boletín a propósito del asunto del Día del Trabajo, el boletín informativo 220, con fecha 23 de abril de 2014, en donde se jacta de decir que en este país hay paz laboral. ¿Por qué? Bueno, pues el argumento que establece es que, como nunca en los últimos 20 años, dicen, han pasado 6 meses con la actual administración y no hay un estallamiento de una sola huelga. Pues ya no hay trabajadores, ¿no? Es decir, además de que es mentira, porque quiero decirle que cuando menos hay registrados 3 huelgas en este periodo de sindicatos de servicios, trabajadores de servicios, no sindicatos industriales, como es el sindicato de los trabajadores de una Universidad de Sonora. Además, esto refleja efectivamente cómo hay un control absoluto, férreo, como nunca, de un derecho que establece la Ley Federal del Trabajo, porque las huelgas, recordemos que es un instrumento, se dice, para que haya equilibrio en los factores de la producción. Que ese es el papel, esa es la obligación que tiene el secretario de esa secretaría, ser el equilibrio entre los factores de la producción. Pero mira, Jorge, ya entrando en materia, esa definición pasa por ser analizado en el momento previo al cual se refiere este tipo, cuando dice que hay paz laboral. Claro. La paz laboral no se estableció a partir de un buen gobierno ni de los últimos 6 meses. Se da como resultado precisamente de esa embestida brutal que a lo largo de los 12 años de los gobiernos panistas de la cual fue sujeta toda la clase trabajadora, todos los organismos que en ellos estaban representados los trabajadores, los sindicatos independientes, los propios sindicatos corporativos, en fin, todo ese mundo del trabajo en donde se plantean las relaciones de producción entre tanto el capital como el trabajo, fueron trastocados, y que al final, como corolario, pues hay una nueva ley que regula las condiciones en las que deben tener los derechos, si es que todavía queda alguno, de los trabajadores, pero sobre todo los derechos de los patrones. Entonces, esto tiene una significación doble, y sobre todo retomando el comentario de David, en el sentido que la ley obliga al titular de esa secretaría, de ese despacho,
a hacer cumplir, ser garante del cumplimiento de las garantías de los trabajadores, porque la Ley Federal del Trabajo, como se llama, o la Secretaría del Trabajo, no tienen el fin orgánico ni jurídico de proteger los intereses del capital. Claro. No lo tiene como definición ni la ley ni ese despacho de la Administración Pública Federal. Tienen como eje sustantivo de su trabajo el proteger y mirar por una acción de protección hacia los trabajadores. Pero ¿cómo va a ser eso posible si, por ejemplo, hay ya estudios que salen a la luz pública ahora, que el poder adquisitivo en México ya es reconocido, cayó un 77.79, y sí, la pérdida de 1987 a 2014 es este 77.79. Es decir, hay una nota que saca el periódico El Universal hoy, que es interesante, le voy a dar lectura a la rápida, si me lo permiten. Adelante. Dice Miguel Ángel Payares Gómez: México es una fábrica de pobres en donde el poder adquisitivo registró una caída del 77.79% de 1987 a 2014, por lo que una familia puede comprar solo el 34% de una canasta de productos recomendables con un salario mínimo, detalla un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que no es el CAM. La investigación a nivel nacional utilizó una canasta de 40 productos recomendables para la alimentación del mexicano, elaborada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, la cual tuvo un valor en los supermercados de 195.30 centavos y 186.30 en mercados públicos. Es decir, vean la diferencia de precios ya desde ahí, ¿no? Y 172.40 centavos en los tianguis o mercados sobre ruedas. Con base en el salario mínimo de 67.29 pesos, los investigadores explicaron que la pérdida del poder adquisitivo para la canasta de productos recomendables cayó un 63.25% hasta diciembre de 2006 y alcanzó una baja de 77.79 para abril de 2014. Ya que el salario real tuvo caídas constantes y la canasta aumentó de valor. El salario mínimo diario general para 2014, como ya lo saben, es de 67.291, pero sin embargo, el ingreso que se requiere para adquirir solamente los alimentos nutricionales recomendados y que constituyen una canasta alimentaria recomendable tendría que ser de 184.96 pesos. Es decir, yo hasta ahí dejo la lectura del artículo. ¿Por qué? Porque está muy claro que hay una enorme diferencia entre los 67.29 centavos y los 184 pesos de una canasta que ya no vamos a cuestionar, pero que se da por entendido que sería lo mínimo. Entonces, imaginen nada más que son más de 10 millones de trabajadores, más de 10 millones, los que tienen los salarios mínimos. Es decir, ¿cómo no va a haber pobreza? ¿Cómo no va a existir todo ese régimen de condiciones que trae pues tan de manera grotesca a valor presente las discusiones que se mezclan, porque nuestras vidas han sido revueltas todas, en donde no podemos acabar de criticar, censurar o asimilar la reforma energética, porque la reforma de telecomunicaciones está metida, en donde la desinformación, en donde los ataques a los periodistas independientes, en donde se pretende acallar a la población en términos generales, y por otro lado, en donde tenemos una burguesía parasitaria llena de contradicciones, que ni siquiera en el terreno filosófico y en el terreno moral son capaces de ser mínimamente un conjunto de mexicanos bien nacidos a los cuales se les pueda reconocer algún beneficio, porque no se puede reconocer a la clase, digamos, de derecha, o la burguesía, que están aglutinados en estructuras políticas como puede ser el Partido de Acción Nacional y que están muy definidos sus gustos, cuando estas gentes se han reivindicado pública y abiertamente como católicas. La sociedad, por ejemplo, en Nuevo León, fundamentalmente es católica. Bien, la gente que ha tenido el privilegio de tener los recursos para asistir a una escuela primaria, secundaria, preparatoria y la universidad, y que profesan el culto católico, es una vergüenza de las contradicciones. Así, que apoyen la canonización de Juan Pablo II, que den la cara a un lado cuando están viendo toda la pobreza y la marginalidad que hay en México,
que finjan no entender qué es lo que pasa en el mundo de los políticos y que solo estén esperando el mejor momento para seguir fingiendo que son la base de la sociedad mexicana. Pero ¿saben también qué es lo más lamentable? Que millones de mexicanos, de estos que lamentablemente yo he señalado como mexicanos zombies, como mexicanos seguidores de la Rosa de Guadalupe, que también sean católicos. Eso es lo más grave. Que el opio tradicional de los pueblos, que es la religión, ahora se aderece también con otro tipo de adormideras, como son las telenovelas, como es el fútbol. En fin, nada que represente un esfuerzo de análisis, nada que represente una posición que los pueda confrontar. Eso es más triste para la gente que, como ya se ha señalado aquí, el 53.2% de los mexicanos que están en pobreza son más que suficientes como para haber ya protestado por los abusos de la iglesia, por los abusos de la clase política, por los abusos del gobierno. Y no, miren qué tenemos, discutiendo nuevamente los mismos, como dicen, el regreso del PRI, ese viejo PRI renovado en sus mañas, renovado en su cinismo, renovado en una serie de gentes que se tienen que hacer ricas. Vean nada más. Intentar eternecerse, ¿no, Oscar? No hay forma de... Y solo un dato más les voy a dar. Hay una fundación que se llama Un Kilo de Ayuda, de derecha también. Dice, de acuerdo con datos presentados en diciembre pasado por la Fundación Un Kilo de Ayuda, con base en cifras oficiales, en México hay 1.5 millones de niños que sufren desnutrición y 2 millones de menores de 5 años con anemia. De hecho, en este último rubro, el promedio mexicano entre la población infantil con ese problema es del 23.3%. Y además, ese porcentaje, ¿saben a qué regiones del mundo supera? Hay más anémicos en México que los de África, ¿sí? El promedio de los países africanos se ubica en el 20% y en México estamos en el 23% de la desnutrición. Estas son las cifras del capitalismo. Estas son las cifras que usted vaya y celebre el Día del Niño. Vaya usted y contribuya con este régimen capitalista de consumo que ya vendrá también el Día de las Madres para que lo festeje, ¿no? Así las cosas. Bien, pues a mí me surgen algunas preguntas que, al igual que David establecía por qué la conmemoración del Día del Niño y que se establecieron desde la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, como Día Internacional el 20 de noviembre, como lo señalaba David, también había que ir un tanto al proceso histórico de por qué el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo, ¿no? El por qué. Bien, yo antes de entrar un poco a la historia, Oscar y David, yo me hago algunas preguntas. ¿El Día del Trabajo, de verdad hay algo que celebrar? ¿Será de verdad la fiesta del movimiento obrero mundial? Precisamente hay que decir, cuando se instaura para conmemorar este día, se instauró porque en un inicio se utilizó para realizar las reivindicaciones sociales y laborales. Por eso se creó ese día. Pero en la actualidad, Oscar, David, a nuestro auditorio, tal parece que el Día del Trabajo es para ir a protestar de los agravios de las élites políticas y empresariales que han hecho en contra del movimiento obrero mundial. Esas son las primeras preguntas que yo haría. No sé si quisieran opinar sí. al caso, y luego ya yo quisiera pasar en la materia histórica. En unas 2 o 3 partes hacer una remembranza al proceso histórico del Día del Trabajo, ¿no? Si se me permite. Yo ahí daría una opinión centrada en 3 razonamientos. El primero es que efectivamente no hay nada que celebrar, porque es una conmemoración que a nivel planetario se nos daba el dato hace unos días por un economista que es muy cercano a nosotros, doctor en economía, Miguel Ángel Lara, que del Producto Mundial Bruto, que es de varios billones y billones de dólares, dice, es decir, de lo que se produce en riqueza a nivel mundial, el cerca del 70% se lo lleva la clase patronal, la clase empresarial, un 25-30%, cerca del 25%, decía Miguel Ángel, es para la inversión en materias primas y maquinaria,
y de ahí menos del 10% a nivel mundial es lo que le toca de la producción a la clase obrera, a los trabajadores del mundo. Es decir, por esa debilidad que a nivel mundial ha venido mostrando el movimiento obrero, es que se han dado en muchos países, incluido México, esa, digamos, pobreza. El problema no es la producción de riqueza, sino es cómo se distribuye, ¿no? Entonces, en esa primera cuestión me parece que es importante destacar que eso se debe a que la clase obrera a nivel mundial, incluido México, no está organizada, no está articulada, y eso ha permitido que se siga empobreciendo. Nos están llamando a un corte musical. Vayamos a ese corte. De la tierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, bien de mi vida de contrabando. De la tierra morena, vienen bajando un par de ojitos negros, bien de mi vida de contrabando. Ajá, 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 qué risa me da. En ver, tu tirana falsedad. Saca tu butaquito, cielito lindo, siéntate enfrente, que si tú no me quieres bien de mi vida, yo quiero verte. Saca tu butaquito, cielito lindo, y velo sacando, que si tú tienes miedo, seno adorado, yo soy temblando. Bien de mi vida ya me ha querido, ya no tiene remedio, cielito lindo lo sucedido. Dicen que no me quiere, ya me has querido, ya no tiene remedio, cielito lindo lo sucedido. Ajá, 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 qué risa me da. En ver, tu tirana falsedad. Bien, regresamos a nuestro programa. Había Jorge planteado unas preguntas que son muy interesantes. Yo daba el primer razonamiento en términos de que la clase obrera a nivel mundial está de capa caída precisamente por su falta de organización, y eso le ha permitido a la clase empresarial llevarse la parte leonina de la riqueza en todos los países. En segundo lugar, plantear también que sus niveles de organización están totalmente para abajo. El caso mexicano es muy, muy significativo. Los datos que dan de manera oficial, se habla de una población económicamente activa. Aquí está la gráfica que el INEGI trimestralmente publica en su página. Habla de una población económicamente activa, Jorge, de 52.600.000 trabajadores a diciembre de 2013. Y de esos 52 millones, destaca que solamente hay ocupado 50 millones de trabajadores. Es decir, reconoce solamente en sus datos, en sus cifras, 2 millones, casi 2 millones y medio de desempleados, Oscar. Es decir, ¿quién en su sano juicio cree este dato? ¿Por qué lo toco? Porque uno de los problemas que tiene el movimiento obrero en este país es la inestabilidad en el empleo. Sí. Julio Volvinic, cuando hace estos análisis, el investigador del Colegio de México, les ha demostrado con pelos y señales que están amañados, porque resulta que cuando el INEGI hace sus análisis, toda la gente que busca trabajo ya no la consideran desempleada. No, ya no.
sino que dicen que Está buscando. está en busca de empleo. Entonces, de acuerdo a las cifras que da Julio Volminic, la más conservadora, él hablaba que el año pasado la cifra de desempleo era entre 8 y 9 millones de trabajadores que estaban sin la permanencia en el trabajo. Entonces, es otro tema del por qué decimos, bueno, efectivamente el asunto del movimiento obrero va de capa caída. Y tercer razonamiento, Jorge. Se ha hablado mucho de que este país está tendiendo a que se fortalezca una clase media en México, a propósito del movimiento del 1 de mayo. Bueno, pues resulta que las cifras dicen lo contrario. La población mexicana se ha ido proletarizando. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refieren los análisis? Bueno, se refieren al hecho de que cada vez más millones de trabajadores, de mexicanos, o bien no se vuelven obreros industriales, porque hay que decir que la clase obrera industrial ha decrecido por el asunto del cierre de fuentes de trabajo. El modelo económico así lo establece, es decir, somos un modelo más llevado a la utilización de la mano de obra en servicios y en tercerías que industrial, de producción de bienes de consumo. Claro. Bienes industriales. Lo que ha crecido grandísimamente es un sector cuya única forma de subsistir, Jorge, es vender su fuerza de trabajo, al igual que los obreros industriales. Es decir, ha crecido un proletariado de servicios inmensamente. México en realidad es una sociedad inmensamente proletaria, no por sus conciencias, desgraciadamente, sino por su composición económica. Sí. Entonces, esa tesis de la clase media queda totalmente rebasada y en realidad el proletariado de servicios ha ido creciendo. Usted lo ve en todos lados, hay vendedores ambulantes, hay gente en la economía informal. Hace unos días la INEGI dio cuenta que 30 millones están trabajando en la informalidad sin seguridad social. Entonces, esto implica que uno de los aspectos de la clase obrera es efectivamente recuperar esa cuestión de la estabilidad en el empleo. Concluyo. Por lo tanto, en un 1 de mayo, en donde serán esos escenarios, uno de salario, ya lo dio Oscar, el otro en materia de empleo, y además en donde los obreros y trabajadores no somos tomados en cuenta, ni nos organizamos para que podamos, nuestra opinión, tenga algún impacto en las decisiones económicas y políticas, pues resulta que uno de los aspectos es fundamental decirlo. Es un 1 de mayo con una clase obrera enajenada, contra un sector de trabajadores muy enajenados, desarticulados, desmovilizados. A mí me parece, Jorge, que esa debe ser una misión a largo plazo. Requerimos de una clase obrera que sepa cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Es decir, lo que se llama por los políticos de izquierda una clase obrera para sí, ¿no? Que sepa repartir el sustento tal como debe de ser. Lo que hace unos días decías tú, ¿qué queremos en cualquier país? Pues queremos techo, queremos alimentos, queremos vivienda y queremos cultura. Eso pasa porque la clase obrera, yo soy totalmente convencido, y ese es el problema, precisamente la desgracia de este tema, que si la clase obrera no participa en para arrancar esas cosas, difícilmente en México vamos a tener acceso a esos satisfactores. Y desgraciadamente eso pasa por un cambio de régimen económico y, en mi opinión, eso se tiene que lograr solamente llegando a una sociedad socialista. Estamos muy lejos de esa situación y este 1 de mayo me parece más que de festejo y de conmemoración, debe de ser para retomar ese camino que se perdió hace 32 años precisamente por la despolitización de la masa de obreros que están más pendientes en este momento de cómo se va a conformar la selección mexicana de fútbol, que saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes en México. Esa es mi opinión y yo creo que efectivamente no tenemos nada que festejar. Muy bien. Pues entonces yo quisiera, Oscar, si me permites o tienes algún comentario al respecto. Sí, bueno, con relación precisamente a toda esta serie de elementos que hemos comentado, como son todas las reformas que ya se dieron unas de manera constitucional y que ahora, derivado de lo mismo, tendrán que hacerse las leyes reglamentarias correspondientes, es decir, las leyes secundarias.
En todo este panorama y dejando en claro que bueno, pues ahí está la debacle del mundo del trabajo, en donde los salarios, los empleos, los derechos de los trabajadores han sido más que conculcados, simple y sencillamente han sido destruidos, han sido cambiados en su entorno de protección y se ha dejado al trabajador en México, a los mexicanos que viven única y exclusivamente o que tienen para vivir única y exclusivamente su fuerza de trabajo, pues los han dejado en el más franco desamparo. Y está claro que tanto los gobiernos panistas como los priistas, como los propios gobiernos del PRD, están más preocupados, o su única preocupación más bien dicho, es cómo continuar viviendo del presupuesto, es decir, cómo seguir medrando a costa de la pobreza y de los intereses del pueblo de México. Bien, en este contexto, en este ámbito, el día de ayer Enrique Peña Nieto y su gabinete hicieron un anuncio con bombo y platillo, y no resulta ni extraño ni una cuestión de la casualidad. ¿Por qué el día de ayer? Pues simple y sencillamente parte de la conversación de esta mesa ha sido que tienen hasta el día 30 de abril para mandar todas las reformas y que sean procesadas en el Congreso de la Unión dentro de los plazos tanto establecidos por las modificaciones a la Constitución como por una tarea legislativa común y ordinaria. Pero eso no está siendo posible. ¿Por qué? Pues porque hay desavenencias primero entre la propia derecha estructurada políticamente al interior del PAN. Unos cínicos quieren ser menos cínicos y otros quieren ser más medradores, que han sido los otros con los intereses del pueblo de México. En el PRI, bueno, pues ya escuchamos, se debaten entre esa renovada imagen, esa pintura. Pensemos que el PRI es como un cuadro, una casa a la cual le dieron una manita de gato y ahora resulta que la pintura no les va a aguantar 6 años como les prometieron en la tlapalería, porque se les está cayendo a pedazos. No hay un desarrollo económico sustentable, el PRI está lleno de corrupción, ahí están los cárteles en el Senado y en la Cámara de Diputados del PRI, con don Beltrone y con Gamboa Gambini en la de senadores, en fin. Bien, en toda esta debacle, como el pueblo está a punto, según consideran algunos medios, de entrar en un periodo de efervescencia producto de toda la incapacidad del gobierno, bueno, pues entonces hay que volver a dar una gran cucharada de atole a ese pueblo de México. Ya recordamos que cuando se dio la propuesta para reformar precisamente la Constitución en el artículo 27 y 28, para empujar esa reforma energética, salieron los empresarios a decir que iban a hacer una inversión de 25,000 millones de pesos. 25,000 millones. Siempre y cuando el rumbo económico no cambiara. Y eso era un chantaje, es poner la zanahoria para que se le siga. Y resulta ser que el día de ayer el gobierno de Peña Nieto dice o sale a la palestra para anunciar su plan de infraestructura. Bajo el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 se plantean metas ambiciosas: fomentar la competitividad y la productividad, producir energía suficiente y a precios competitivos, incrementar la infraestructura hidráulica, garantizar el acceso efectivo a servicios de salud, impulsar el desarrollo urbano y la construcción de vivienda y consolidar y diversificar los destinos turísticos. Todos estos son los objetivos de ese famoso Programa Nacional de Infraestructura que plantea Enrique Peña Nieto para todo lo que es su sexenio. Y han trascendido, por ejemplo, que en este programa se encuentran incorporados 743 proyectos que van desde la construcción del tren transpeninsular o la instalación de la red compartida de fibra óptica hasta la edificación de centros de convenciones y la colocación de alcantarillado en localidades marginadas. Vean la multiplicidad de obras. Eso no es más que el trabajo consuetudinario de un gobierno. Es decir, este anuncio de 7.7 billones que serán invertidos está sujeto primero, a ver si es cierto, de que se da el proyecto, la iniciación y la conclusión del famoso tren transpeninsular. Y este es un proyecto que no está en manos del gobierno, sino que va a ser dado en concesión a los particulares. Y entonces la iniciativa privada le darán una concesión para explotar esa línea del ferrocarril, por ejemplo, o ese tren,
pues que les gusta 30, 60, 100 años. Entonces, ¿en dónde está el beneficio al pueblo de México? ¿Quién sabe? Porque las tarifas, siempre que son privadas, no son baratas. Y por ejemplo, señalan también que esto generará un aumento en el Producto Interno Bruto entre el 1.8 y el 2% anual, lo cual traerá como consecuencia la generación de 350,000 empleos adicionales cada año, que si los multiplicamos por 4, estamos hablando más de 1.400.000 empleos, promesas. Pero vayamos a otro corte musical y pues aquellos que van a festejar el Día del Niño en este mundo capitalista, pues ahí les va una canción del Día del Niño. Cuando me alejé de tu lado, algo se quedó muy grabado en mí. Tú, junto a ese viejo ropero recordando los años felices de tu juventud. Entonces, compuse una canción. Se titula El Ropero. ¿Pero qué tiene que ver ese viejo ropero con una canción? Mucho. Ya la tengo orquestada. Lástima que no puedas escuchar la melodía. Dime por lo menos los versos. Mira. La melodía... Ya sé, la llevas por dentro. Me parece estar escuchándola ahora. Empieza la flauta. Después el piano. Debe ser muy bella la melodía. Y luego la orquesta de cuerdas. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo que estarme quieto y no tocar lo que saques tú. Ay, qué bonita espada de mi abuelito el coronel. Deja que me la ponga y entonces dime si así era él. Dame la muñequita de grandes ojos color de mar. Deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá. Enséñame tu vestido que hace ruidito al caminar y cuéntame cuando ibas en carretela con tu papá. Dame aquel libro viejo de 1000 estampas, lo quiero abrir. A los niños en estos tiempos los mismos cuentos les gusta oír. ¿Te gustó? Muy hermosa. Es tu propio corazón que canta. Bien, pues han escuchado este corte musical, nos adentramos ya en la recta final de este programa y creo que vamos a dejar nuevamente el tema histórico de lado, pero no podemos dejarlo pasar y si no lo tocamos en este programa vamos a tener que tocarlo invariablemente de entrada en el que sigue, porque con todos estos elementos puestos en la mesa, yo lanzaría la pregunta en concordancia a lo que también pregunta Jorge Luis. Los supuestos que reivindicaron los campesinos en el movimiento armado de 1910 ya no existen, es decir, la tierra ha sido repartida verdaderamente a quienes la trabajan, la libertad es verdaderamente en todo el sentido amplio de la palabra un hecho característico de nuestras vidas consuetudinarias.
Es decir, los mexicanos vivimos días y noches de tranquilidad porque tenemos un trabajo, porque tenemos una vivienda, porque tenemos la seguridad social puesta en nuestras manos para cuidar nuestra salud, porque tenemos un sistema educacional que garantiza la superación de nuestros hijos, que garantiza el desarrollo del país, porque tenemos una clase política capaz y suficiente, que es honrada y que en todo momento piensa en sacrificarse por el beneficio de los mexicanos, y porque en México, preguntamos, existe una clase patronal que se preocupa por enriquecer o ampliar sus márgenes de ganancia, pero sobre todo entregando productos y respetando los derechos de sus consumidores? Esas serían las preguntas que habría que resolver y saber qué tan lejos o qué tan cerca estaríamos en todo caso de los ideales y postulados de el campesinado y en términos generales de quienes hicieron la revolución en 1910, ¿no? A mí me parece, Oscar David, que se va reproduciendo la historia. Todos estos agravios que ha venido sufriendo el movimiento obrero mundial, seguramente más temprano que tarde verá reivindicadas también sus luchas, ¿no? Sí, y por eso la importancia de hacer una remembranza histórica, porque el 1 de mayo. El Día Internacional de los Trabajadores, o 1 de mayo, es la fiesta por antonomasia del movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales. Desde su establecimiento en la mayoría de países, aunque la consideración de día festivo fue en muchos casos tardía, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista, escúchese bien, de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889. Es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Haymarket. En la actualidad es una fiesta reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general y se celebra en muchos países. Llamativamente en Estados Unidos y Canadá no se celebra esta conmemoración. En su lugar se celebra el Labor Day, el primer lunes de septiembre. Es un desfile realizado en Nueva York y organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo. El presidente Grover Cleveland auspició la celebración en septiembre por temor, que se escuche, David, por temor a que la fecha de mayo reforzase el movimiento socialista en los Estados Unidos desde 1882. Canadá se unió a conmemorar el primer lunes de septiembre en vez del 1 de mayo a partir de 1894. La historia. La revuelta de Haymarket. Los hechos que dieron lugar a esta celebración está contextualizada en los albores de la Revolución Industrial en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Era la segunda ciudad en número de habitantes de Estados Unidos, del oeste y del sudeste. Llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras villas humildes que albergarían a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a emigrantes venidos de todo el mundo a lo largo del siglo XIX. Vino la reivindicación de la jornada laboral de 8 horas de trabajo. Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la de 8 horas, el hacer valer la máxima, 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa. En ese contexto se produjeron varios movimientos. En 1829 se formó un movimiento para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de 8 horas. Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo caso de necesidad. Si no había tal necesidad,
cualquier funcionario de una compañía de ferrocarril que hubiese obligado a un maquinista o fogonero a trabajar jornadas de 18 horas diarias, debía pagar una multa de $25. La mayoría de los obreros estaban afiliados a la noble orden de los caballeros del trabajo, pero tenían más preponderancia la American Federation of Labor, Federación Estadounidense del Trabajo, inicialmente socialista. Algunas fuentes señalan el origen anarquista. En su cuarto congreso realizado el 17 de octubre de 1884, esta había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada del trabajo debería de ser de 8 horas, yéndose a la huelga si no se obtenía esta reivindicación y recomendándose a todas las uniones sindicales que tratasen de hacer leyes en ese sentido en sus jurisdicciones. Esta resolución despertó el interés de las organizaciones que veían la posibilidad de obtener mayor cantidad de puestos de trabajo con la jornada de 8 horas, reduciendo el paro. El 25 de junio de 1868, el presidente Andrew Johnson promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo la jornada de 8 horas. Al poco tiempo, 19 estados sancionaron leyes con jornadas máximas de 8 horas y 10 horas, entre paréntesis, aunque siempre con cláusulas que permitían aumentarlas a entre 14 y 18 horas, cierra paréntesis. Aún así, debido a la falta de cumplimiento de la ley Ingersoll, las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron. La prensa calificaba el movimiento como indignante, como ahora, ¿no? Igual, e irrespetuoso, delirio de lunáticos, poco patriotas, y manifestó que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. El día 1 de mayo, la huelga. El 1 de mayo de 1886, 200,000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200,000 obtenían esa conquista con la simple amenaza del paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peor que en otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba era la fábrica de maquinaria agrícola McCormick, que estaba en huelga desde el 16 de febrero porque querían descontar a los obreros una cantidad para la construcción de una iglesia. La producción se mantenía a base de esquiroles. El día 2, la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50,000 personas y el día 3 se celebraba una concentración enfrente de sus puertas cuando estaba en la tribuna el anarquista August Spies y sonó la sirena de salida de un turno de rompehuelgas. Los concentrados se lanzaron sobre los scabs amarillos, comenzando una pelea campal. Una compañía de policías, sin aviso alguno, procedió a disparar a quemarropa sobre la gente, produciendo 6 muertos y varias decenas de heridos. El periodista Adolfo Fischer, redactor de Arbeiter Zeitung, corrió a su periódico, donde redactó una proclama, entre paréntesis, que luego se utilizaría como principal prueba acusatoria en el juicio que le llevó a la horca, imprimiendo 25,000 octavillas. La proclama decía: trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormick, se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podría ya dudar que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de carneros. Al terror blanco respondamos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Si se fusila a los trabajadores, respondamos de tal manera que los amos lo recuerden por mucho tiempo. Es la necesidad lo que nos hace gritar: ¡a las armas! Ayer las mujeres y los hijos de los pobres lloraban a sus maridos y a sus padres fusilados, en tanto que en los palacios de los ricos se llenaban vasos de vino costosos y se veía la salud de los bandidos del orden. Secad vuestras lágrimas, los que sufrís, tened coraje, esclavos, levantaos. La proclama terminaba
convocando un acto de protesta para el día siguiente. El 4 a las 4 de la tarde, en la plaza Haymarket, se consiguió un permiso del alcalde Harrison para hacer un acto a las 19:30 horas en el parque Haymarket. Los hechos que allí sucedieron son conocidos como la revuelta de Haymarket. Esta es la primera parte de una historia que me parece muy interesante, que hay que recuperar y que en buena medida entendamos por qué se logró el 1 de mayo y que en buena parte fue una reivindicación de carácter socialista enmarcada por los trabajadores de Estados Unidos, ¿no? Quisiera yo destacar algo, Oscar, ahí que me llama la atención, porque una de las partes centrales que da origen a esta, digamos, jornada de lucha que es hoy es emblemática a nivel internacional en muchas partes del mundo, es el asunto de la jornada de 8 horas. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país al respecto? México, estamos hablando que en su artículo 123 establece como una figura la jornada de 8 horas, lo que en muchos lugares conocemos como le llamaban semana inglesa, ¿no? Sí, la jornada máxima de trabajo. Y así establece nuestra ley. ¿Cuál es la realidad? La realidad es totalmente distinta a esa norma de 8 que se establece de 8 horas en México, en nuestra Constitución Político Mexicana. Hace un año aproximadamente, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que pertenece México a esa organización, compuesta por más de 30 países, estableció un comparativo de sus diferentes componentes, de sus diferentes países, y resulta que México es el país que de esos 32 países más elabora. En México se elabora entre 11 y 12 horas diarias. Es decir, que el asunto de las 8 horas es letra muerta en México. No se respeta esa jornada laboral y además esto está, diría Jorge, aderezado por una cuestión que tiene un carácter ideológico. Todavía después de que los mexicanos hay digamos, diariamente por nuestra condición de pobreza, hay una ardua labor, se nos quiere hacer creer que somos improductivos. Todos los temas que tienen que ver con el asunto, lo acaba de leer Oscar hace un momento, económico, se habla de que México tiene que ser más productivo Uh-huh. y más competitivo. ¿Para qué? ¿O para quién? Preguntaría yo. Es decir, ¿en realidad el problema será la falta de producción de riqueza en este país? No, mi opinión es que no. Hay riqueza suficiente para que todo mundo tengamos lo que decíamos hace rato: techo, vivienda, alimento y cultura. El asunto no radica en la producción, sino cómo se distribuye. Pero se nos ha hecho creer, o nos han venido a echar ese rollo ideológico de que somos poco productivos. Y vaya que tenemos un ejemplo muy claro, Oscar, lo que sucedió cuando se extinguió a la empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Hay que recordar que en todo octubre, noviembre, diciembre y enero 2009 y parte de 2010, el tema central fue decir que los trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas éramos un gremio lleno de huevones e improductivos, y que eso generaba los problemas en la red eléctrica en la zona central. Y bueno, los datos que algunos mostramos a la opinión pública era decir que eso era falso, ¿no? El salario promedio, Oscar, recordarás el último informe que publicó la Subdirección de Recursos Humanos de Luz y Fuerza del Centro a agosto de 2009, es que el salario promedio de los trabajadores, planta y provisionales, que sí estaba compuesta la plantilla, era de 220 pesos diarios. Con lo cual, desde aquella época, a duras penas, lo relativo a alimentos, nada más. Es decir, quedaba fuera otros rubros como es lo que hemos dicho, educación, cultura y otras cosas más, ¿no? Que bueno, ahí nuestras prestaciones nos ayudaban para poder cubrir esos satisfactores. Entonces, esta parte que se hizo con los trabajadores del ESME se sigue haciendo, y es una de las cuestiones que la patronal ha aprovechado para hacer creer a la población trabajadora pues que somos poco productivos. En realidad, ese no es el problema. Lo que hay que cambiar luego, entonces, reflejado de eso que dice ese magnífico análisis histórico que hace Jorge, es cambiar las formas de distribución. No tenemos otras, y en este país no queremos sucumbir ante la hambruna, Oscar. Tiene que haber una distribución de otra naturaleza. Si la propiedad se produce socialmente,
la distribución no puede ser privada, tiene que ser social también, es decir, tiene que ser socialista. Esa es una opinión que quisiera yo destacar, derivado de ese análisis que hace Jorge Luis. Hay pues entonces todos los elementos puestos para señalar, primero, no tan solo que no hay nada que festejar, sino que ha habido un enorme retroceso en cuanto a los derechos, en materia de derechos, en materia de conquistas y beneficios. Pero antes de cerrar este programa, vayamos al corte comercial, al corte musical, perdón. Abrirle la puerta. Sí. Bien, estamos de regreso y Jorge Luis nos estaba dando cuenta de la historia y desarrollo de esto que es el origen de la conmemoración del 1 de mayo y que tiene que ver sobre todo en por qué tuvo que trascender esa fecha y convertirse en un hito que había que recordar. Bueno, pues hay otros datos, ¿no, Jorge Luis? Todavía... Pues sí, sobre todo una nota que da para ese tiempo, trabajaba para un periódico José Martí, y hace la narración en lo que fue la revuelta de Haymarket, ¿no? Dice esto: se concentraron en la plaza de Haymarket más de 20,000 personas que fueron reprimidas
por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías, produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando o hiriendo a un número desconocido de obreros. Se declaró el estado de sitio y el toque de queda, deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato del policía. Estos hechos represivos fueron apoyados por una campaña de prensa con citas como en la actualidad, ¿no? Primero hay un paréntesis, ¿no? ¿Qué mejores sospechosos que la plana mayor de los anarquistas? A la horca, los brutos asesinos, rufianes rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza, que no son otra cosa que el rezago de Europa, que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que en todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas. La prensa reclamaba un juicio sumario por parte de la Corte Suprema, y responsabilizando a 8 anarquistas y a todas las figuras prominentes del movimiento obrero. El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables, que luego quedaron en 8. Las irregularidades en juicio fueron muchas, violándose todas las normas procesales de forma y de fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron declarados culpables, 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a la horca. Prisión fueron Samuel Fielsen, inglés de 39 años, pastor metodista y obrero textil, condenado a cadena perpetua. Oscar Nive, estadounidense de 36 años, vendedor, condenado a 15 años de trabajos forzados. Michael Schwab, alemán de 33 años, tipógrafo, condenado a cadena perpetua. A muerte en la horca, el 11 de noviembre de 1887 se consumó la ejecución de George Engel, alemán de 50 años, tipógrafo. Adolf Fischer, alemán, 30 años, periodista. Albert Pearson, estadounidense de 39 años, periodista, esposo de la mexicana Lucy González Pearson. Aunque se probó que no estuvo presente en el lugar, se entregó para estar con sus compañeros y fue juzgado igualmente. August Vincent Theodor Spies, alemán de 31 años, periodista. Louis Ling, alemán de 22 años, carpintero. Para no ser ejecutado, se suicidó en su propia celda. Este es un relato de la ejecución por José Martí, corresponsal en Chicago del periódico La Nación de Buenos Aires, Argentina. Concluyo yo con Bien, pues miren, así a grosso modo tenemos que desde los inicios de la Revolución Industrial, allá por el 1760, hasta ubicarnos en estas fechas en donde nos acaba de comentar Jorge Luis qué ha sido el mundo del trabajo y por qué se tiene que rememorar el día 1 de mayo, habrá que poner en el contexto que es precisamente esta la Revolución Industrial que arranca, digamos, más o menos en 1760, la matriz de donde surgen los gremios. Hay estudios sin fin y particularmente hay que decirlo, los autores argentinos son buenos compiladores de datos y además tienen una precisión muy importante en el contexto internacional, es decir, son universales, tratan de hacer sus comentarios desde la perspectiva universal. De tal manera que hemos encontrado diversos artículos y yo he encontrado uno que me pareció muy importante desde hace mucho tiempo, que lo escribe Rubén H. Zorrilla, que es profesor del Instituto Universitario de SEADE. Y entonces él nos plantea una primera hipótesis o una primera gran definición. Dice que como la gran mayoría de los fenómenos sociales espontáneos,
el sindicalismo fue adquiriendo organización y contenido ideacional, es decir, del concepto de ideas, más allá de sus formulaciones y de sus reivindicaciones iniciales, que era el primitivismo del por qué reclamar estos malos tratos, salarios y horarios. A través, es decir, esas reivindicaciones iniciales, a través de tanteos y experiencias y contactos con otros grupos, así como sus propios activistas, sin aparecer, sino en la última etapa de su desarrollo como una meta institucional específica. Estos contactos fueron pacíficos, tormentosos, según las vicisitudes de cada periodo histórico y de cada país, pero en cualquier caso estuvieron matizados por la incertidumbre de su desenlace final, en la que fue la institucionalización de aquellos países en donde la democracia pudo consolidarse o en donde la posibilidad de la vigencia estuvo latente entre la itinerancia de golpes militares. ¿Qué nos dice esta idea? Bien, pues yo lo que deduzco de esta es que ese primer momento de los trabajadores en donde ya estamos hablando de 1894, estamos hablando además de 100 años, de 100 años, más. casi 110 años, de que se da inicio a la revolución industrial y empiezan a formarse las ideas de los derechos básicos y primarios que no cambian, es decir, los horarios, la intensidad de la jornada de trabajo, los salarios, los beneficios y la protección del trabajador. Para ello se desarrolla el mundo de los sindicatos. El sindicalismo surge. En Gran Bretaña se quedan en el trade unions, ¿sí? Y se extiende a nivel mundial, a nivel planetario, como se extendió la revolución industrial, y particularmente, por ejemplo, en España surgen las filiaciones de carácter anarcosindicalistas, es decir, el anarcosindicalismo o el anarquismo instaurado en el análisis de los procesos productivos se desarrolla fundamentalmente en Rusia, en España, y a México nos deviene precisamente de esa formación en España, y trae como consecuencia que la formación de los primeros gremios en México tienen ese origen del anarcosindicalismo. ¿Y hacia dónde ha derivado todo esto? Bueno, pues como lo señala brevemente, pero me parece que en un espacio muy, muy corto logra amalgamar todas estas tesis cuando dice que como la mayoría de los grandes fenómenos sociales espontáneos, el sindicalismo fue adquiriendo organización y contenido ideacional más allá de sus formulaciones y reivindicaciones iniciales. Es decir, se fueron creando conceptos y formas de desarrollo, de organización de los trabajadores. Y hay una parte que también señala él, en donde dice que en los países en donde la democracia pudo consolidarse y en donde la posibilidad de su vigencia se mantuvo latente, y en la intermitencia de los golpes militares, claro, él hace referencia a los países del Cono Sur. Nosotros diríamos que fue precisamente en los países a nivel universal, a nivel planetario, como Alemania, como Francia, como Italia, y la propia España, en donde el sindicalismo, el mundo de trabajo adquiere una transformación y una fuerza y una organización que lamentablemente nosotros en América Latina y particularmente en México no fuimos más que el reflejo de ciertas influencias, y por ello me atrevo a afirmar que entre la década de los 20 o entre los principios de siglo en México, digamos, vamos a partir de la formulación o de la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y su artículo 123, el histórico artículo 123, es el resumen de todas esas tendencias del sindicalismo, de la organización obrera. Entre ellas, bueno, el papel de Ricardo Flores Magón juega un papel importantísimo con su periódico Regeneración, con sus planteamientos anarquistas, con todo ese movimiento, logra que penetre esa ideología en la Constitución, que más adelante daría pues frutos en el terreno de la organización de la clase trabajadora en México. Organización que no estuvo excluida del control desde un principio a través de los mecanismos como fue la Casa del Obrero Mundial y la tan llevada y consabida alianza que hicieron con el gobierno carrancista para formular o para hacer aquellos batallones rojos
que no eran otra cosa más que enfrentar a los mexicanos de la misma clase, es decir, a obreros y campesinos, enfrentarlos, porque fue la idea de Carranza, que utilizar a estos trabajadores para que combatiesen a las fuerzas todavía del zapatismo. Y queda muy claro entonces que después de ello viene una etapa de corporativización terrible, a través de la CROM, a través de las primeras organizaciones sindicales que habían salido primero de esa concepción anarcosindicalista, que unos habían encontrado refugio o un ideario común en la Casa del Obrero Mundial, que era mutualista, pero que también se venían desarrollando gremios sindicales, tanto de industria o por rama, que eran acordes al desarrollo económico del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como la revolución industrial, que trae consigo una revolución mecánica del uso de la fuerza de trabajo, de los tiempos y los movimientos en la producción, nos da como consecuencia estas primeras organizaciones básicas a nivel mundial. Y en México tendríamos que la industria eléctrica, la industria petrolera y los ferrocarriles son el eje toral de una construcción obrera que evidentemente tuvo un largo aliento, pero que hoy, digamos, a un siglo de su implementación y desarrollo, porque si nosotros estamos hoy precisamente en el 2014, por ejemplo, el Sindicato Mexicano de Electricistas se funda en 1914. Este año cumple 100 años. Otros gremios como el de los ferrocarrileros ya tienen más de 100 años. Los petroleros, que no lograron tener un gremio sino hasta la década de los 20, 30, son formaciones de trabajadores longevas. Es decir, no me voy a referir a la vida de los sindicatos, sino de las actividades que agruparon esos trabajadores. Y hoy, como nunca, se observa precisamente en lo que comentaba David, que la caída en la generación de fuentes de empleo en la construcción de modelos de producción en México. Hay una precarización del empleo porque no hay trabajo industrial casi. El trabajo es mayoritariamente de servicios, y esa área de la utilización de la fuerza de trabajo ha sido llevada al máximo de su explotación, y más ahora con las reformas introducidas a la Ley Federal del Trabajo, como es el outsourcing. Es decir, en ningún lugar se explica de mejor forma una sobreexplotación y la pérdida de los derechos de los trabajadores que en las áreas de servicios y administrativas, sí, en donde entra un tercero a hacer los trabajos de una empresa para no tener que formular o seguir permitiendo la formulación tanto de las obligaciones para los trabajadores, vulnerando sus principios y sus derechos, que claro, ya no hay tal vulneración porque les han sido arrebatados, les han sido transformados en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, ante este panorama, más o menos, ¿qué es en donde se debe ubicar, o en donde podemos ubicar a los trabajadores? Es triste y lamentable decirlo, pero la organización de los trabajadores, ya sea en sindicatos independientes, centrales obreras, centrales unitarias de trabajo, llámenle como quieran, no son un factor, no son interlocutores entre los empleadores. Es decir, ese equilibrio de las fuerzas productivas, esa armonización de los que participan en la creación del valor, hoy está decantada a favor de los empresarios, de los dueños del capital, de los dueños de los medios de producción. Hoy no hay una tesis que pueda unificar al proletariado mexicano, a los trabajadores, al pueblo de México, en una concepción que les permite identificarse como la misma clase que se dedica a diversas tareas. Y es así que asistimos a un 1 de mayo que estará, y no somos pitonizos y no se trata de hacer alegorías de invención, un 1 de mayo plagado de dispersidad. Sí. Todo mundo disperso y desmovilizado, pero sobre todo enfrentado, confrontado. Es decir, las dirigencias de los sindicatos charros, los no charros, los independientes, en fin, toda esa fauna no ha sabido darle respuesta a los trabajadores y ha permitido que la clase trabajadora, ya en su conjunto como pueblo de México, esté en las manos de sus propios agresores, y que por ello sucumba
ante el monopolio el duopolio televisivo, ya sea con La Rosa de Guadalupe, ya sea con el fútbol, ya sea teniendo un noticiario desinformativo por la mañana y uno peor por la noche, ya sea bien teniendo una clase política parasitaria que son verdaderos cárteles de la corrupción, del engaño, de la trapacería y del robo. Y en todo ello está sumido el pueblo de México. Qué triste panorama para este 1 de mayo. Yo me despido con este editorial y dejo la palabra a mis compañeros para que hagan lo propio para ir a un corte musical. Pues solamente es eso, plantear que la clase obrera mexicana, particularmente en este Día Internacional de los Trabajadores, es una clase obrera enajenada. Para que realmente los sindicatos retomen el rumbo, se democraticen, tiene que pasar por un elemento fundamental, que es que los obreros, los trabajadores mexicanos, eleven sus niveles de formación. Es decir, apagar la televisión, que como dice en la rayuela de la jornada, ha generado altos disturbios a nuestras neuronas, y encender un buen libro. Ese es el único camino que tiene la clase obrera para poder democratizar los sindicatos y poder tener lo que le corresponde, lo que nos corresponde como trabajadores. Bien, pues yo nada más que reivindicar la lucha de los trabajadores con el propósito de recuperar lo que hasta la fecha se ha perdido. Nos vemos la próxima semana, Oscar David. Nos vemos la próxima semana en Gracias. su programa Temas, Lemas y Dilemas. Le agradecemos a Isabelita, que nos hace favor siempre de aguantarnos y de corregir a veces lo que traemos por ahí de música. Muchas gracias.